Hola, ¿qué tal? ¿Qué lo que? Bienvenidos a un nuevo video de Jeratech. Bueno, mi gente, en este video les voy a mostrar cómo cambiarle el motherboard o la tarjeta madre de un iPhone. Y acá la tengo, la ordené en eBay y aquí está el botón Home y aquí está la tarjeta madre o la motherboard. ¿Y por qué entonces si le voy a cambiar el motherboard también le voy a cambiar el botón home? Bueno, lo que pasa es que una vez tú le cambias el motherboard y si le dejas el botón de home que tiene ya anteriormente o que tiene de fábrica, pues no va a funcionar el lector de huellas dactilares. Por eso tienes que pedir también o comprar tu motherboard o tarjeta madre con un botón home si quieres que funcione el lector de huellas dactilares. Ahora, ¿cuáles razones te llevarían a cambiar la tarjeta madre o motherboard? Bueno, por ejemplo, esta que les mostraré ahora, este teléfono que tengo acá, que es el iPhone 6, pues está bloqueado por Apple. Así que tiene el iCloud Lag. Aquí está, Activation Lag. Y la única forma real para poder desbloquear esto es cambiándole la tarjeta madre o motherboard. Hay algunos bypass que tú puedes sobrepasar o engañar el iCloud, pero al fin del día, cuando reinicies el teléfono volverá a lo mismo, a estar bloqueado. Y también muchas de las funciones no las tendrás disponibles. Así que esta es la forma en que realmente podrás quitarle el iCloud Lag a un teléfono. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a apagar el dispositivo. Así que vamos a apagarlo. Ok, deslizamos acá y vamos a asegurarnos primeramente que sí está apagado. Sí, no vaya a ser cosa, ok. Está apagado. Así que lo primero que vamos a hacer es vamos a remover estos dos tornillitos que están aquí abajo. Y voy a usar un destornillador que es especial para esto. Y en la descripción del video les dejaré todas las herramientas que yo usé. Bueno, una vez le remuevas los tornillitos, el próximo paso es separar la pantalla. Y vamos a usar esto. Esto lo vamos a pegar a la pantalla, lo vamos a pegar bien, lo vamos a empujar bien sin hacerle daño a la pantalla. Y luego vamos a usar una herramienta como esta que tengo aquí que parece como un pequeño lápiz. Esto es plástico. Traten de utilizar algo plástico y como ven es bien plano. Traten de que no sea algo de metal y como les dije les dejaré en la descripción del video todas estas herramientas si no la tienen. Y vamos a ir alrededor del teléfono bien cuidadosamente para no romper la pantalla. Y a la vez que van introduciendo su herramienta también van alando lo que está pegado a la pantalla. Ok, aquí ya casi está todo terminado. Y vamos desde la parte de abajo hacia arriba. Vamos a subir la pantalla. Creo que ya aquí me falta un poco. Ya aquí está. Ok. Ahora no pasen más de 90 grados con la pantalla. Porque aquí tenemos que desconectar varias cositas antes de que la pantalla pueda quitarse completamente de la parte de abajo que tenemos acá. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a remover esta plaquita quitando estos tornillos que están acá. Y una vez quite los tornillos, pues remueves esta plaquita que está acá. Puedes utilizar una pinza si quieres. Luego vamos a desconectar la pantalla acá. Como les dije, utilicen algo plástico, una herramienta parecida a esta. Y vamos a hacer esto en orden. Así que hay 4 conectores y vamos a hacerlo uno detrás de otro. Como pueden ver acá, 1, 2, 3 y este es el cuarto. Y una vez lo remuevas, ya la pantalla está totalmente separada de la otra parte. Aquí está el botón home.
Más adelante les voy a mostrar cómo cambiarlo. Es súper sencillo esto, señores. Solo tiene 2 tornillos, ¿ok? Así que vamos a poner esto para el lado porque ahora no lo necesitamos. Ahora continuamos removiendo tornillos. Vamos a remover este que está acá. Y esto es lo más bajito que ustedes van a remover un tornillo. De ahí para abajo no van a tocar absolutamente nada. Es de ahí para arriba, ¿ok? Así que una vez remuevas ese, pues continúas con el otro que es este que está acá. Luego vas a remover esta plaquita que está acá. Puedes utilizar una pinza. Aquí lo estoy haciendo con el lapicito este que tengo. Y quiero repetirle que te asegure que pongas todo en orden porque la mayoría de estos tornillos son de tamaño diferente y van específicamente en el mismo lugar. Por eso graben un video cuando estén haciendo esto. Así cuando lo vayan a poner todo para atrás, pues saben dónde va todo. Si se le olvidó algo, pues simplemente le dan al video y lo ven. Bueno, próximo vamos a desconectar esto que está acá. Así que lo subimos cuidadosamente y ya, aquí está desconectado. Así que vamos a moverlo hacia un lado. Vamos para arriba, así no nos molesta ahorita. Y luego entonces vamos a sacarle la bandejita donde va la SIM card. Aquí está, la empujamos y la sacamos. Así que ponemos esto para un lado porque no lo necesitamos. Luego vamos a remover estos tornillitos que están acá y esto es para desconectar la cámara de la parte de atrás. Este no es el destornillador, así que buscamos una estrella y aquí está. Bueno, removemos estos 2 tornillitos para quitar la cámara. Una vez remuevas los tornillos, vamos a desconectar esto acá, lo levantamos y vamos por debajo cuidadosamente y la cámara va a salir. Luego vamos a desconectar esta antena que está acá abajo, la movemos hacia un lado y ahora entonces vamos a quitar los tornillos. Comenzamos por este que está acá, luego subimos a este que está acá arriba. Este lo dejamos para último. Continuamos con este que está aquí. Luego este que está acá. Y seguimos quitando. Luego este también. Y nos aseguramos de que no haya tornillo en toda esta área por acá. Vamos a ver si falta más. Aquí no hay, aquí no hay. Ok. Aquí quedan 2. Vamos a remover ese. Luego este. Quitamos esta plaquita. Luego removemos esta también que está acá. Y recuerden que pongan todos los tornillos junto con su pieza porque todos van exactamente en el mismo lugar. Ahora vamos al último tornillo que les dije que lo iba a dejar para último, ¿verdad? Y es que lo tuve que quitar con una pinza porque este es bien diferente a los demás. Pero sinceramente no fue difícil nada. Una vez lo pude agarrar con la pinza, le di vueltas y fácilmente salió. Ahora ya que quitamos todos los tornillos, simplemente vamos a sacar la tarjeta madre o motherboard. Aquí está, simplemente la alan hacia arriba y aquí está. Es así de sencillo. Creo que me salió un poco ahí de la pantalla. Pero así de sencillo es ya quitar la tarjeta madre. Ahora vamos a instalar la nueva tarjeta madre. Lo primero es que tenemos que ponerla donde va. Y esto es bien sencillo, señores. Aquí tenemos como, vamos a ver, estos cables que están acá o estos conectores. Los subes y ahí cayó. Ya está en su puesto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que hicimos, pero ahora lo vamos a hacer en reversa. Así que tienes que poner todos los tornillos y todo lo que quitaste donde va. Por eso le dije que es bueno que graben un video, así no se perderán. Ahora les voy a mostrar cómo cambiar el botón Home y esto es bien sencillo. Como les dije, son 2 tornillos, estos 2 que están acá abajo. Bueno, una vez se lo quites, pues remueves esta plaquita que está acá, este protector.
lo mueves hacia un lado. Y lo próximo es desconectar el home button o el botón home de la pantalla. Y luego para sacarlo simplemente lo empujas o le haces presión de la parte frontal, o sea, donde está la pantalla, hacia esta parte que es la parte de atrás o de adentro. Y vas a ver cómo va a salir fácilmente. Y para instalarlo, pues básicamente es lo mismo. Pone el botón donde vas, lo conectas y vuelve y le pones la plaquita y el tornillo o los tornillos. Bueno, una vez ya tengas todo listo, todo lo que quisiste cambiar, pues lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el proceso de conectar la pantalla o esta parte del teléfono a la parte de atrás. Y esto es sencillo, es simplemente hacer lo que hicimos en el principio, pero en reversa. Así que vamos a poner la pantalla acá. Vamos a poner ahí. Y vamos a comenzar a conectar todo lo que conectamos ahorita, pero ahora lo vamos a hacer al revés. El que conectamos de último ahora va a ser el de primero y el que fue de primero va a ser el último. ¿Ok? Todo está en orden y todos los conectores están uno debajo del otro. Así que esto es bien sencillo. Y para terminar le ponemos la plaquita que le habíamos quitado. Y lo que vamos a hacer próximo es bajar la pantalla y asegurarnos que todo encaje bien. Y ahora le vamos a poner los tornillitos. Ya esto es el último proceso. Y esto es para asegurarnos que la pantalla esté bien segura, ¿ok? Ahora lo voy a conectar porque la batería estaba casi descargada. Aquí está. Ok, vamos a esperar que prenda. Y aquí está. Fue directamente a la pantalla principal. Y vamos a probar de que todo funcione bien. Ok. Así que estuve probando el botón home o el botón de casa. Probé las huellas dactilares, que fue algo que yo le cambié el botón y funcionó perfectamente bien. También estuve probando con el iCloud. Todo entró normal. La cámara, que también la removí y la instalé, funcionó perfectamente bien, aunque esta no se la cambié, pero quise probarla como se la había removido. También entré a la tienda de aplicaciones de Apple y pude descargar una aplicación, también pude abrirla y todo funciona perfectamente bien. Así que toda esta operación fue un éxito. Así que mi gente, espero que les haya gustado el video y que les sirva de algo. Y ya saben, si les gustó, denle like, denle me gusta, compártanlo, suscríbanse si no lo están y presionen esa campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Nos vemos en la próxima. Peace.